Entonces, para la comunicación final, acá de nuestra maratona, voy a llamar mis colegas Katia, perdón, no es Katia, Carlota y también Pia, para nos hablar en un poco sobre la tartamudez en edad adulta. Vamos. Pia es una colega nuestra de Argentina, que es un gusto tener en nuestro equipo, que está colaborando con nosotros. Tiene también la especialización europea en trastornos de la fluidez. Muchas gracias, Pia, por participar. Y Carlota, que ya está en verde, trabaja con nosotros también acá desde Lisboa, en el Centro de Tratamiento de Tartamudez. Y esta va a ser la charla más fácil de comprender porque Pia, claro, habla español y Carlota habla un español perfecto, ¿eh? Ay, ay, esperemos que se entienda todo. Entonces, ¿de qué nos van a hablar? Bueno, eso. No, Ya, ¿puedes poner las diapositivas, por favor? perfecto. Nosotras vamos a hablar de la edad adulta. Así que un poco por orden, hemos hablado de preescolar, de la edad escolar y ahora vamos a hablar un rato de la edad adulta y, y del intercambio de experiencia que eso nos trae. Em, Cuando un adulto llega a la sesión, bueno, antes de empezar y antes de hablar de lo fuerte que es trabajar con adultos, agradecer estar aquí. Pía también está muy agradecida y gracias Gonzalo, gracias a todos vosotros que seguís aquí o que acabáis de entrar. Um, Gracias y estamos aprendiendo un montón, la verdad. Um, pero es eso. Eh, Esto realmente es muy, muy fuerte y muy eh, siempre estamos aprendiendo. Y realmente cuando nos sentamos y cuando estamos con un adulto en una sesión, cuando llega un adulto a una sesión, hay hay un constante intercambio de experiencias. Um, el título no podría venir mejor, porque la persona que tartamudea y el terapeuta están siempre intercambiando experiencias. Lo que sabe la persona que se sienta, lo que sabe el terapeuta, siempre intercambiando experiencias. Cuanto más aporte la persona que se siente, más puede aportar también el terapeuta. Así que trabajar con edad adulta es definir un lugar de individualidad. Es un lugar de búsqueda de un lenguaje común, de encuentro con el impacto que tiene la tartamudez en la vida de la persona y en la vida de quien lo rodea. Así que todo esto vamos a desmistificar un poquito, vamos a hablar, vamos a adentrarnos las dos y, y a ver qué surge y a ver qué nos surge entre todos y y qué dudas, qué nos surge entre todos. A ver, Pía, empecemos. Y cuánto aprendemos también de la persona que hace la consulta, porque, bueno, ellos son los que más saben de esto, que es justamente lo que les está pasando. ¿Cómo llega el adulto a la consulta? Cuando nosotros recibimos a una persona que tartamudea, con ya muchos años de hablar tartamudeando, la persona llega con resignación, frustración, muchísima ansiedad y mucha culpa en situaciones que tienen que ver con los momentos de comunicación. A veces incluso hasta momentos previos a esa comunicación. Y además también, después de haber realizado posiblemente muchos tratamientos con otros colegas y tratamientos que han sido fallidos, que no les han dado un buen resultado, entonces todos estos sentimientos negativos que tienen en relación a su comunicación se van acumulando, se van juntando, y eso hace que la persona, incluso en muchas ocasiones, ni siquiera quiera realizar un tratamiento. Eso, Pia, para mí y exactamente lo que comentabas, que cuando la persona llega, hay tres cosas que tengo bien presentes. Uno es ¿por qué ahora?
porque se nos va a dar lo objetivo principal, lo que la persona tiene en mente que quiere trabajar, qué ha hecho en el pasado, exactamente como comentabas, para saber lo que lo ha ayudado, lo que no lo ha ayudado. Y 3, siempre tener en cuenta que un adulto que tartamudea ha sido un niño que ha tartamudeado. Y eso significa que ha sido un niño que se ha desarrollado, que puede tener experiencias muy negativas, muchas creencias sobre tartamudez. Y no sé si pasa eso con vosotros, pero yo estoy siempre autoanalizando para intentar evoluir como terapeuta, como persona también, y por eso que es tan rico a nuestro trabajo y tan lindo. Y algo que he comprendido, que es al inicio yo tenía como muchas ganas de ir muy rápido en el proceso del tratamiento. Y hoy con más experiencia yo comprendo que los cambios necesitan de tiempo y que la persona necesita de tiempo y yo también como terapeuta necesito de tiempo. Entonces esto, cuando me siento a trabajar y mirando lo que estabas diciendo, tengo siempre en mi cabeza para poder hacerlo. Exacto, sí. Y bueno, justamente el poder hablar de todas estas cosas con la persona que tartamudea es lo que nos va a llevar a nosotros a poder descubrir también por qué camino continuar. Porque si nosotros no conocemos todas las experiencias que esa persona tuvo, esas situaciones que vivió una y otra vez, y que en la mayoría de sus casos pueden haber sido experiencias negativas, que lo llevan siempre a dar una respuesta automática y posiblemente la persona no está consciente de lo que está dando, que esto tiene que ver con el aprendizaje que he ido teniendo, también volviendo un poco a lo que decía Susana. Todo esto va generando un impacto, ¿sí?, que nos lleva a la persona que plantee sus situaciones comunicativas siempre con miedo, ¿sí?, o sintiéndolas como una amenaza. Sí. Así que nuestro lugar es muchas veces ayudar a hacer una evaluación realista del impacto, de la amenaza, del miedo este que Pia estaba explicando en el presente. O sea, presente ese muchas veces cargado de evitamientos, de sustituciones, de fobías, de ansiedad. El presente muchas veces nos llega cargado de mucha ansiedad. Y nosotros tenemos que ayudar a entender si esto viene del pasado y de haber crecido y tenido experiencias crónicas negativas, o más bien si ahora se trata de en ese momento hacer una gestión de expectativas futuras. ¿Qué va a pensar mi jefe de mi habla? ¿Le voy a gustar menos por eso? ¿No? Ayudar a la persona a situarse. Y todo esto es acoger, porque, porque, porque si hay cosas que sabemos de la evidencia científica, es que cuanta más ansiedad, más tartamudez. Eso sí que lo tenemos claro. Muy bien, y en relación a esto... Pia, solamente para te pedir yo pienso que tu sonido también está con algunos problemas, entonces te voy a pedir que hables un poco como portuñol, un poco más lento y quizás te aproximes un poco más adelante del computador para hablar un poco más alto, ¿ok? Gracias. Bueno, y en relación a esto que decía Carlota, ¿por qué es importante permitir tartamudear? ¿Sí? Porque la mayoría de las personas que tartamudean vivieron toda su vida desde que comienzan a tartamudear, escuchando, recibiendo como mensaje, pensá lo que vas a decir, respira, toma aire, decilo de nuevo, tranquilízate. ¿Sí? Que si bien todo eso, cuando una persona lo dice a alguien que está tartamudeando, lo dice con la intención de ayudarlo, ¿no? O incluso esto de completarles las frases, ¿sí? Pero en general el mensaje que se transmite con todos esos comentarios o esas sugerencias, lo que le llega a la persona que tartamudea es que no tiene que tartamudear, ¿sí? Que está mal hablar así. Y nos pasa mucho en la consulta cuando recibimos niños
muy pequeños, incluso 8 o 9 años, que dicen, yo vengo acá para aprender a hablar, yo vengo porque hablo mal. Entonces, también empezar como a movernos de este concepto de que tartamudear está mal y de que hablar fluido está bien, ¿sí? Así que si no pueden hablar mal, lo que pasa es que va a pasar que tienen X situaciones de habla difíciles en su vida. Eso pasa constantemente en la vida de un adulto y esas son las experiencias que nos traen. ¿Y qué pasa muchas veces? Pasa que esas situaciones generan pensamientos irracionales sobre la situación que tienen por hablar. No saben muchas veces qué es un pensamiento irracional, todavía, porque todavía no saben qué es irracional, no está trabajado todavía. Y esto lleva a una ansiedad anticipatoria al hablar y lleva por eso a tartamudez, porque lleva a una tensión psicológica y física también. ¿Vale? Así que tenemos que ayudar a desconstruir esos pensamientos que tienen delante de la situación que tienen. Por ejemplo, acompaño a una chica que está estudiando medicina, ¿vale? Excelente alumna. Tiene una prueba oral. En medicina aquí en Portugal tienen bastantes pruebas orales, ¿vale? Esta chica está más nerviosa en la prueba oral, está más nerviosa con la tartamudez que con las preguntas en sí, porque está más nerviosa con lo que piensa sobre ella y con la tartamudez, que le van a suspender, que con no saber contestar, porque ella sabe que es competente y que le van a contestar, pero por tartamudear piensa que no saben, no sabe. O, por ejemplo, una persona que tiene una entrevista de trabajo y está tan nerviosa, empieza, voy a tartamudear, me va a pasar, no voy a conseguir hablar y tal y tal y tal, y no llega a ir a la entrevista de trabajo. Los pensamientos que se desarrollan con la situación difícil que tienen, llega a una consecuencia de una acción que muchas veces no quieren. Pía, no sé si Sí, tú tienes Eso, experiencias. perdón, sí, Pía, puedes avanzar. bien. Sí, no, lo que pensábamos un poco cuando queremos transmitir esto, a veces uno cuando no lo vive no lo puede dimensionar todo lo que esto significa, ¿no? Pensábamos con Carlota hoy en ejemplos de personas que hemos atendido y en situaciones donde, por ejemplo, algo que para nosotros suele ser tan simple como ir y comprar algo, por ejemplo, ir y comprar algo en una farmacia donde yo tengo que pedir algo puntual, no le puedo cambiar el nombre, tengo que nombrar eso porque es lo que necesito. Y pensaba en una persona que me había comentado una vez que había dado vueltas y vueltas a la manzana, o sea, empieza la situación de tengo que ir a comprar, me tienen que escuchar hablar, tengo que pedir esto, no puedo cambiar la palabra, y me voy a trabar, se genera muchísima ansiedad y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas, y claro que posiblemente cuando vaya y tenga que hablar me voy a trabar más todavía, ¿sí? Porque me estoy exponiendo a una situación que para mí es sumamente difícil. Y en realidad para una persona que no tartamudea es directamente ir y comprar eso, y ahí se termina, y en ningún momento te pones a pensar. Entonces, qué importante también que nosotros, pensando también en la generalización, esto que le preguntaban a Susana, de poder ver si las técnicas también funcionan en otro lado, de que nosotros podamos acompañar a las personas a hacer cosas también fuera del ámbito de la clínica. Porque es ahí donde justamente estamos viendo y pudiéndolos poner a prueba para ver si lo que nosotros por ahí hacemos en un ámbito cómodo, como es la consulta, se puede también hacer afuera. Muy bien, Pía. Y lo importante en este momento, hay una investigación muy interesante sobre de qué forma nuestras memorias, nuestras experiencias
nuestra intención en cada situación o nuestros pensamientos también influencian la habla. O sea, nosotros comprendemos que la base de la tartamudez no es emocional, pero las emociones y los pensamientos van a influenciar la tartamudez y, claro, van a influenciar las conductas. Y hay un grupo alemán que está haciendo estudios muy interesantes que están procurando porque la habla tiene un objetivo, o sea, es un acto motor con un objetivo para ser atingido. Y cuando la persona siente que el objetivo no es logrado o que tiene la hipótesis de tener no sé si dice en español, insuceso, ¿cómo se dice, Pia? Y que no sucede bien. Que no sucede bien, exactamente, eso puede provocar cambios en lo que se llama la motivación para el movimiento motor. Y en eso que estamos estudiando, que es el pensamiento de insuceso, que no me olvidé cómo se dice. Que no va a suceder bien, que va a salir mal. Que le va a salir mal, gracias. O sea, el pensamiento que le va a salir mal puede bajar su motivación para el movimiento motor y su habla se puede tornar mucho más difícil. Y quizás, esta es una hipótesis, quizás sea por eso que tartamudez voluntaria puede funcionar tan bien o muy bien para mucha gente, que es la intención es tartamudear, la habla tartamudeada es lograr mi objetivo, y entonces quizás eso puede aliviar y ser mucho más fácil. Ok. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ¿por qué reducir el impacto? Y esto creo que también puede ayudar a responder un poco la pregunta que nosotros habíamos visto anteriormente, que la aceptación no significa resignación, ¿sí? Incluso el trabajo de aceptación es algo que nosotros tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Que yo acepte que cuando estoy hablando me trabo, no significa que en algún momento no me moleste estar trabándome, o que no quiera, para alguna situación puntual, utilizar alguna técnica, porque a veces es necesario y también las técnicas facilitan a la comunicación. Entonces, yo puedo aceptar tranquilamente que soy una persona que se traba, lo que me lleva a mí a desensibilizar sobre mi tartamudez, pero que en algún momento de tartamudez, para que la duración sea más corta y quien me está escuchando reciba con mucha más continuidad mi conversación, entonces puedo usar una técnica, ¿sí? Pero partiendo de la base, siempre desde la aceptación, que es lo que a mí me va a llevar a generar el cambio, ¿sí? ¿Algo más? ¿O paso? Dale. Carlota. Así que, ¿en qué consiste la terapia? Es un mundo. Como ya ha comentado Gonzalo, como ya hemos visto, es un mundo y ya hemos tocado algunos puntos. Más que nada, Gonzalo ha dicho una palabra que ya me ha quedado en la cabeza, es un camino de libertad, un camino de encuentro con la libertad, ¿vale? Con la aceptación, ¿vale? Que empieza con un conocimiento externo y interno, ¿vale? O sea, es importante que yo sepa qué es lo que sé sobre tartamudez, qué es lo que se pasa conmigo en la parte motora, qué estudios existen, o sea, es importante que yo conozca qué pasa, al final qué pasa. O sea, el camino es tocar lo intocable, tocar el tabú, como decía Susana, saber lo que está pasando. Y esto pasa porque a veces, muchas veces, hay falta de información, hay muchos mitos. Entonces, la terapia pasa por tocar todo esto. Empieza, sí, solemos empezar muchas veces por una modificación del pensamiento, sí, entramos por ahí por un rellenar pensamiento, por un rellenar huecos o por un sacar mitos de los huecos de la cabeza, o sea, un poco adentrarnos en el pensamiento para, para tocar en el habla, para tocar también en la parte física, con esas técnicas que Gonzalo comentaba hace un rato del fluency shaping y stuttering modification, toda esa parte que sí que es posible cuando se puede tocar en el habla, cuando la parte interior y con el conocimiento nos permite tocar en la parte más motora. Y eso después
potencia una habilidad comunicativa enorme. ¿Genera cambios? Sí, genera un montón de cambios que están, la terapia, o sea, los pensamientos, las técnicas y la comunicación no pueden estar aislados. O sea, no solo el pensamiento, no solo las técnicas, están todas interconectadas. Una no está aislada de la otra, tienen que estar siempre conectadas las unas a las otras. Muchas veces pasa que llega gente deseando técnicas, deseando, y pasa cosas que ya hemos hablado, que no consigue hablar sobre tartamudez. Así que hay algo que tenemos que tratar primero. Es un mundo enorme. Dejamos aquí un poquito unas luces con colores porque es un mundo, Pía, ¿no? ¿No piensas eso? Sí, 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 absolutamente. De hecho, lo que pasa habitualmente es que la persona llega buscando no trabarse, ¿sí? Dejar de tartamudear. Entonces también es todo un mundo para ellos descubrir todo esto, porque bueno, hay muchas cosas también que desconocen. Una de las cosas en las que coincidimos con Carlota es que tenemos algunas personas que tartamudean que tienen más de 20 o 30 años, y en realidad de tartamudez es un tema del cual nunca se habló en su casa. Entonces hay veces que también hay que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué es lo que ellos conocen? Porque si no, no hay ninguna terapia que pueda servir, que sea válida. Y es exactamente por eso, y nosotros estamos hablando ya de tratamiento, pero por eso que es tan importante una buena evaluación. Hay gente que está preguntando de instrumentos para evaluar. Yo pienso siempre que tenemos que tener en cuenta como un poco el iceberg en nuestra cabeza. Hay una parte que es visible, que evaluamos con muestras del habla, que hacemos el análisis, y después necesitamos de otros instrumentos para evaluar la experiencia de la persona, cómo es en sus distintos contextos socioemocionales. Tenemos el Oasis ya en español, que muchos colegas lo han hecho el excelente trabajo de traducirlo para español, de Argentina, gente de Perú, pienso yo, y que es un excelente instrumento para complementar nuestra terapia. Tenemos también otro, cuando nuestro paciente tiene pensamientos negativos muy fuertes, que se llama el UTVAS. Yo pienso que ese no está en español, pero que nos ayuda mucho particularmente a derivar para un psicólogo, porque es un instrumento que si el paciente tiene un score muy elevado, es muy importante derivar para un psicólogo para ayudar a trabajar estos cambios en los pensamientos. Y sí tenemos un problema que tenemos poquísimos psicólogos habilitados o formados para trabajar en tartamudez. Sabemos que las terapias cognitivo-conductuales son las que tienen más evidencia de suceso, así también como la terapia racional, emotiva, cognitivo-conductual. Y también hay otros instrumentos que hacen lo que Carlota hablaba, que avalían toda la parte anticipatoria, la anticipación, lo miedo de amenaza, y esto todo nos ayuda a planear nuestro tratamiento como Pía y Carlota están hablando. Bien, y como para terminar, ¿cuál es la importancia de poder hacer una terapia? Nosotros apuntamos a buscar una comunicación saludable, ¿sí? Que la persona pueda comunicar eficaz y efectivamente, pudiendo decir lo que quiere decir, transmitiendo el mensaje que quiere transmitir y no teniendo que estar cambiando palabras o dejando de participar de ciertas cosas por no querer hablar. Esto lo lleva a la persona a permitirse tartamudear, ¿sí? Una vez que la persona sabe por qué es que tartamudea, cuando tiene toda la información, puede también aceptar mucho más fácil la tartamudez, porque es diferente si yo tengo el concepto de que me trabo porque soy una persona insegura, entonces va a ser muy difícil para mí poder hablar adelante de otras personas, que saber justamente, tener en claro bien cuál es la causa de la tartamudez, que esto no es culpa mía, que esta es una manera de hablar que tengo, ¿sí? Entonces, de esa manera también la persona puede ir reduciendo su propio estigma y romper con todos los estereotipos que hay. Cuando pasa todo esto, se va perdiendo el miedo y se va perdiendo la vergüenza al hablar, ¿sí? Entonces la persona puede dejar de evitar situaciones sociales
no solamente en reuniones familiares o con amigos, sino pensando también en qué carrera elegir para estudiar, qué tipo de trabajo quiero tener, a dónde quiero que me escuchen, cuándo quiero hablar, ¿sí? Y poder comunicar libremente en cualquier ámbito. Carlota, ¿algo más? Nada, eso, exactamente, o sea, una comunicación y una vida feliz, como decía Gonzalo, es eso lo que más queremos, siempre individualizada. Eso sí, buscar siempre el lenguaje común y lo que busca la persona. Eso sí, ir al encuentro de la persona. Es lo que más queremos. Muy bien. Ok, vamos a avanzar para las preguntas. Antes de avanzarnos, solamente para comentar que los materiales, todos que habemos pasado durante esta charla, en los próximos días, perdón, en la próxima semana vamos a enviar un correo para todos para que sepan cómo pueden hacer el download para tener las diapositivas, ¿ok? Entonces no hay que se preocupar. Muy bien, vamos entonces para las preguntas. Y comprendiendo un poco que la gran mensaje que queremos que toda la gente leve, que es tartamudez es mucho más que tartamudear, mucho más. Y yo personalmente pienso que durante mucho tiempo los terapeutas como yo tuvieron una visión muy reductora de este tema, muy reductora. Y me encanta muchísimo que muchos colegas están haciendo estudios como, por ejemplo, nuestro querido colega Scott Yaros, que está mirando mucho la perspectiva de la persona que tartamudea. No solamente sobre el tratamiento, inclusive sobre la evaluación. Y eso es algo que para mí me anima un montón, porque eso sí nos va a tornar nuestra terapia mucho más eficaz. Entonces, empezando con las preguntas, Esther ha preguntado si es bueno que los pacientes escuchen un día su audio de la primera visita en comparación con una grabación posterior donde ya no tartamudea o probablemente no tartamudea tanto. Pues en ocasiones tanto niños como adultos no son muy conscientes de su mejora. Y entonces sería bueno como técnica que el paciente adulto haga grabaciones para luego autoescucharse o quizás sería contraproducente. Yo puedo contestar a esa. O sea, Okay. yo soy fan yo grabo todo, ¿vale? Estoy siempre grabando, incentivando a la grabación. Pienso que es de las cosas buenas que tenemos de material bueno y rico y fiable son las grabaciones. Porque justo es forma de comparación y justo es forma de conciencia y de tomada de conciencia. Sí, algunas veces puede llevar a un shock, sí, puede llevar a un momento de hablar más largo, sí, todo eso, pero vale la pena. Y vale la pena audios, vale la pena vídeos, vale la pena todo eso. Y comparaciones, sí, todo. No, nunca es demasiado. Pia, ¿cuál es tu experiencia? Sí, pienso que también tiene que ver de acuerdo a los objetivos que quieras cumplir, ¿sí? ¿Qué es lo que estás trabajando? En algunos casos puede ser útil y en otros casos no, pues, que no sea necesario. Por eso también es tan importante ver, digamos, cuál es lo establecido con el paciente, que era lo que estábamos buscando. Es siempre una cuestión muy individual, particularmente con pacientes que pueden tener algún problema de salud mental y que pueden tener muchos problemas de autoimagen y que para ellos puede ser muy difícil. Y entonces tenemos siempre que tener eso en cuenta. Pero tenemos también en cuenta que tartamudez no es solamente un problema de producción, pero también de percepción. Por eso utilizar los videos y los audios es muy importante. Es muy importante porque sabemos que las técnicas al inicio al paciente no le gustan. Porque es normal, es distinto de lo que hace de forma automática. Entonces, autoevaluarse mirando los vídeos o escuchando los audios, dependiendo de paciente para paciente, es algo que puede ser muy útil porque lo va a escuchar y va a decir, es mucho mejor lo que me sueña.
Porque si a tu paciente la técnica le suena poco natural y que no está buena, no la va a utilizar, garantidamente. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la persona que tenemos adelante de nosotros y, como Pía comentaba, nuestro objetivo de la terapia. Yo personalmente yo utilizo muchísimo los videos. En mi consulta tengo la tele en la pared para que nosotros podamos proyectar, y eso también hace parte de la desensibilización desde el inicio, porque para muchos pacientes es muy duro se mirar en tartamudeando, y eso vamos trabajando progresivamente, una vez más, con tiempo, sin intentar acelerar. Muy bien, la otra pregunta es ¿cómo trabajar el pensamiento irracional de una chica de 20 años? En vuestra perspectiva. Yo diría que va siempre a depender del pensamiento, ¿no? Va siempre a depender del tipo de pensamiento. Hay un libro que yo pienso que es bellísimo, que ha sido traducido para español. Tuve la felicidad de escribir una pequeña parte. ¿Puedes mostrar, Carlota, el libro, por Ah, no, favor? no es este. Ah, no es ese. No. ¿No es de Gunners? Sí. Muéstrame el libro. Es ese, es ese. Ah, ¿es? Este libro, que está en español, es súper bueno como para el paciente, para tenerlo y leer. Habla mucho sobre los pensamientos y sobre las emociones, y tiene muchas estrategias concretas sobre cómo hacer el cambio. ¿Ok? ¿El libro cómo se llama, Carlota? De la tartamudez a la fluidez, manejo de tus emociones para una vida completa. Es de Gunners. ¿Vale? Ok. Muy bien, lo pueden adquirir, comprar en la internet. La Juana nos pregunta cuáles son las habilidades terapéuticas que debe desarrollar un fonoaudiólogo para abordar el trabajo con personas que tartamudean. ¿No se escuchó? No, yo no estaba atenta, perdona. Ok, yo lo voy a contestar. Nosotros en esta charla estamos hablando mucho de un paradigma un poco distinto de lo tradicional, que siempre se habla sobre habla, habla, habla. Y tartamudez es mucho más do que hablar, es comunicar, es conectar, es con emoción también. Claro que nosotros no somos psicólogos, y por eso trabajamos en equipo. Nosotros manejamos o trabajamos los pensamientos y sentimientos y conductas asociados a 3 situaciones: a la habla, a la comunicación y a la tartamudez. Y es esto nuestra frontera que tenemos que estudiar, que es cómo abordar nuestros pacientes para el mundo real, que cuando comunican cómo están pensando y se sintiendo, cuando tartamudean cómo están pensando y sintiendo, y tener las herramientas para las distintas situaciones del cotidiano. ¿Ok? Vivian nos pregunta, en este contexto de pandemia, en donde la modalidad es distinta y hay muchas estrategias como ir a comprar, ir a la farmacia, que no se podrán realizar. ¿Cómo se puede reemplazar eso en la modalidad de teleterapia? Yo puedo dar mi experiencia a Vivian. Yo empiezo siempre la transferencia haciendo telefonemas. O sea, yo estoy de este lado haciendo telefonemas y mi paciente también. Pero después, y claro que este cambia mucho de país para país, en mi país ya se puede salir, ya se puede ir a una cafetería. Por veces hago consultas en que el paciente está en la cafetería y yo estoy acá, y lo pido para hacer cosas, para llamar el empleado, para le hacer una pregunta sobre el menú. O sea, es posible. O entonces, por ejemplo, en el shopping, solamente a través de audio, porque con el video es difícil, pero sigue siendo posible hacer algunas cosas. Pero claro que no es tan bueno como estar presencial. El presencial es siempre mejor. Gonzalo, déjame decir solo una cosa. Vivian, si en tu país se sigue en lo online y se sigue, yo he hecho mucho juntarlos online, ¿vale? Y sí que me ha ido bien. Primero 2 y sí, y bien, o sea, como pequeños grupos, ¿vale? Y hacer transferencias o a veces pedirle que venga alguien de fuera, algún amigo suyo, otras veces algún amigo mío, ¿vale? Sí, unas transferencias sorpresa, ¿vale? Por si te ayuda, algún ejemplo así, ¿vale?
Yurani nos hace una pregunta genial, que es ¿cuándo dar alta a un adulto? Urani. Cuando él... Yo comentaría a Yani lo siguiente. Yurani, pienso que es así que se dice el nombre. Nosotros tenemos objetivos muy concretos, como el adulto que tiene dificultad de ir al café o a un restaurante, el adulto que tiene dificultad en una entrevista de empleo, que tiene dificultad, o sea, cosas objetivas, como una lista de objetivos. Entonces yo comentaría que la alta es cuando nuestros objetivos están cumplidos, pero muchos adultos necesitan de manutención, que ese es un tema. Y alguien nos preguntaba si la terapia crea una especie de adición, o sea, una dependencia del terapeuta. Y hay una colega querida, que es Ana Lisbona de Brasil, que una vez comentaba que todo que es crónico, es natural que de tiempos a tiempos se necesite de o el terapeuta, o el nutricionista, o el fisioterapeuta. Yo no tartamudeo, yo digo siempre que no sé si existe la palabra lacuna, Pía, no. ¿Cómo se dice lacuna en español, Carlota? No sé, el hueco, el vacío, ¿cómo se dice? La desventaja o algo. Lo que me falta. Mi desventaja en cuanto a terapeuta es porque yo no tartamudeo. Al contrario de muchos terapeutas que son increíbles, muchos de los considerados los mejores son personas que tartamudean, que tienen la experiencia, lo que pasa cuando bloquean, cuando repiten. Yo no tartamudeo, pero yo tengo una enfermedad de piel que se llama psoriasis. Y tal como la tartamudez también tuve que aceptarla, aprender a convivir con ella y comprender que de tiempos a tiempos necesito o de medicación o necesito del médico. Es algo porque yo quiero, ¿cuál es mi pensamiento? Ella es incurable, entonces es algo que tengo que convivir. Yo quiero que esté a un nivel controlada para que yo pueda vivir mi vida sin impacto. Este es mi objetivo. Entonces sí, yo voy a tener una dependencia de los cremes, de lo médico, y yo pienso que la tartamudez puede pasar un poco eso con algunas personas sobre la manutención, porque la vida va cambiando, los desafíos van cambiando, la tartamudez va cambiando, y sabemos que por veces hay lo que se llama recaídas también. Entonces, para eso, conseguir tener o grupos de ayuda mutua que pueden ayudar muchísimo, o grupos de manutención, o consultas de manutención. Entonces, responder a la alta es, para mí, alta es cuando los objetivos ya están cumplidos, que la persona ya se siente cómoda para se desafiar en distintos aspectos. ¿Ok? Y tenemos una última pregunta que es, ¿dónde está? ¿Se incluye personas cercanas al paciente o familiares en la terapia? ¿Pía? ¿Se incluye personas cercanas al paciente o familiares en la terapia? Sí, yo creo que es algo que se debe tomar no como algo que le pasa a uno solo, sino algo que pasa en situación con otros. Entonces, no solamente pensar en toda la familia, sino en todo, ¿no? Esto de poder ir a comprar un café o de ir a salir y enfrentarlo en cualquier situación y frente a cualquier persona. Yo pienso que totalmente, porque tal como estábamos hablando, para practicar, por ejemplo, es muy importante tener como un parcero terapéutico, alguien que comprende lo que está pasando. Me recuerdo, por ejemplo, de una cosa muy interesante de Katia. Katia estaba trabajando con un adulto y el adulto ha sido como una líder de grupo, una jefe. Y estaban hablando sobre, y la jefe estaba aprendiendo sobre tartamudez, estaba aprendiendo sobre esta persona, hablando de una forma muy, muy clara y claramente que para él se va a tornar mucho más fácil. Pero cuanto más la familia también estuviera involucrada en el proceso, amigos, pareja, lo que sea, mucho más fácil y mucho más cómodo va a ser para la persona, pero por veces es difícil para ellos hablar sobre eso porque fueron muchos y muchos años en que era un tema tabú. Entonces, en nosotros hace parte de los objetivos tornar la tartamudez una cosa abierta, que la persona tenga facilidad en hacer el self-disclosure, o sea, hablar sobre su tartamudez también con gente que acaba de conocer.
y así será un tema que la verdad es como yo hablando sobre mi psoriasis para 500 personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un poco el desafío. Muy bien, Pía y Carlota, ¿cuál sería vuestra mensaje final en 30 segundos cada una? Take home message. Bueno, empiezo. Bueno, un poco esto, justamente de lograr una comunicación saludable, que la persona pueda hablar con libertad y que no sienta que esto es una limitación que le va a impedir hacer ciertas cosas en su vida, que pueda convivir con esto de la manera más sana posible. Y bueno, para las personas que no tartamudean, lograr la empatía frente a esto. Eso. Carlota. La mía es calma, mucha calma, ir despacio, conocer a la persona y leer mucho, leer lo que sale, leer artículos, eso, y conocer a la persona y conocer lo que sale sobre tartamudez. Cuanto mejor informados estemos sobre la persona que tenemos delante y sobre el mundo, mejor terapeutas seremos y mejor estamos delante de la experiencia que vamos a tener en ese momento. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, Pía. Gracias. Susana y Carla pueden venir también a ayuntarse a nosotros. Pueden conectarse. ¿Ok? Quería agradecer muchísimo a todas, no solamente por este momento, pero también a todo que aprendo con vuestro trabajo, con vuestras experiencias, con los casos que discutimos. Y para mí es un placer increíble trabajar con todas vosotras y que sé que son fonoaudiólogas y terapeutas del habla con valor increíble y nosotros somos muy, muy afortunados de poder contar con vuestro trabajo. Yo quería agradecer muchísimo a todos que estaban presentes en nuestra charla. Nos están preguntando mucho por formación y cursos online. Nosotros dentro de muy pocos días vamos a lanzar nuestra especialización de nuestro Tartamudez Center. Uy, que está escapando. Vamos a compartir de nuevo. Nosotros vamos a avanzar entonces con una especialización que la idea desde el día número 1 sería como una componente que inicial que era online y una cosa más abrangente y después queríamos y tenemos esta intención de visitar, perdón, son un segundo para poder compartir, ok, ahora ya pienso que ya voy a estar listo. La tecnología siempre nos ayuda y atrapalla al mismo tiempo. Ok, muy bien. Y nosotros, la idea es una capacitación que aborde mucho la forma como nosotros trabajamos, o sea, algo muy práctico basado en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a lanzar el primer curso que tiene el nivel 1 es online, que es un grupo más alargado, pero al máximo vamos a tener como 60 personas en que vamos a tener los distintos profesores de nuestro centro y también nuestra querida Annelies Bonnen como invitada y que vamos a hablar mucho sobre el trabajo que estamos haciendo y después un nivel 2 un poco con grupos más pequeños basado en casos, o sea el nivel 2 tiene que ser para profesionales que ya tienen casos en su clínica para podernos trabajar sobre ellos y esperamos nosotros el nivel 3 que después de esta pandemia pasar puede visitar los distintos países en colaboración con las distintas compañías con quien trabajamos en los distintos países. Y hablando sobre eso, quería agradecer desde España a Cire, que tanto nos apoya y ayuda, y esperamos también más tarde llevar esta capacitación a España por Cire y por los otros países de Latinoamérica junto de las personas con quien trabajamos. Entonces, esto es lo que va a pasar. Lo segundo también, agradecer a la Universidad de Concepción, que tenga el placer de ser profesor y tener tantos queridos colegas que ha hecho el diplomado, que es la única especialización académica dentro de los trastornos de la fluidez que yo conozco en español, la verdad, y para mí es un placer increíble trabajar con Arnaldo y Annelies
y es muy emocionante también toda la pequeña familia que hemos constituido en estos países iberoamericanos, y es increíble mirar a los colegas creciendo, trabajando con dudas, aprendiendo con ellos también, y eso es un placer enorme. Y vos quería también comentar que la Asociación Nacional de Tartamudez de Estados Unidos, la NSA, está organizando su conferencia que va a ser online este año y va a tener una novedad increíble que yo y Anneli estamos colaborando con ellos para tener una versión en español, y así tenemos una posibilidad de tener una conferencia técnica para profesionales un poco más avanzada do que lo costumbre del online, que será, pienso que es en noviembre, quase seguro que es en noviembre, y que pienso que también va a ser una oportunidad bellísima. Entonces, para finalizar, os decir que vamos a tener el material disponible en los próximos días para enviar, así como también el certificado de participación. Fue un encanto, tuvimos como 800 personas asistiendo, muchas veces 500 personas en simultáneo. Para nosotros es un honor increíble. Yo sé que de ese lado están muchos queridos amigos, colegas y personas que nos vamos a encontrar o conocer personalmente, espero yo, dentro de poco tiempo. Entonces, solo me resta una vez más saludar, agradecer a todos que han divulgado nuestro evento, que ha divulgado nuestro centro. Nuestro centro se basa sobre todo en el tratamiento. Este es el gran enfoque de nuestro centro, y hacer providenciar terapia online para pacientes en español, un poco por todo el mundo, pero claro que sí que tiene que aprovechar este conocimiento y educar a otras personas, porque estamos hablando de un grupo de 40 millones de personas que tartamudean en español, y claramente que somos insuficientes el número de terapeutas. Y por eso es una responsabilidad de nuestra parte compartir conocimiento y aprender también con otros colegas que hacen un trabajo genial en España, Chile, Perú, Argentina, no sé, un poco por todo el mundo. ¿Ok? Muchas gracias a todos y que se queden en salud y nos vemos pronto. Gracias. 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 Chao. Gracias.